calurosa bienvenida a nuestra cuarta conferencia y agradecer a nuestros expertos por aceptar nuestra invitación al evento. Asimismo, quisiera brindar la palabra al espacio al doctor Rudolf Toisen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala, Honduras y El Salvador, y a la magistra Desiree García, directora ejecutiva de SIECA, quienes les estarán brindando palabras de bienvenida. A continuación escucharemos el mensaje de la señora directora ejecutiva de la SIECA, Magíster Desiree García. Muchísimas gracias, Irene. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas al foro virtual Retos y Desafíos de Centroamérica en el entorno actual, actividad con la que finaliza la serie de seminarios virtuales del 2021, realizado en el marco de la colaboración entre la SIECA y la Fundación Konrad Adenauer. Desde su inicio en el 2018 ha permitido poner a disposición de la población interesada conocimiento especializado en diferentes áreas asociadas al desarrollo social y económico de la región. Durante 4 años la alianza SIECA-CRAS, que es sumamente importante para esta secretaría, ha procurado garantizar la transferencia de conocimiento en materia de integración centroamericana y de manera específica la integración económica. Las acciones desarrolladas para el 2021 tuvieron como eje central la conmemoración del bicentenario de la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, hecho que reviste de especial importancia al año 2021. Por lo anterior, la propuesta de acciones de gestión de conocimiento para este año incluyó un componente histórico como base fundamental que posibilitó realizar un recorrido desde la región desde una óptica política, económica y social. En este sentido, las jornadas iniciaron con la ponencia 200 años de independencia, evolución político-institucional de Centroamérica, a cargo del doctor David Díaz Arias, que nos permitió evidenciar la construcción de las actuales estructuras de administración y gestión de la región. Seguidamente, el doctor Rafael Ledesma nos ilustró sobre la evolución económica comercial de Centroamérica, que nos permitió evidenciar las principales transformaciones de los mercados centroamericanos, su composición y determinantes del comercio. Para, en un tercer lugar, realizar un análisis de la evolución sociocultural en Centroamérica, a cargo de la doctora Alexandra Ortiz. Los 3 expertos historiadores centroamericanos que nos recordaron la importancia de la historia para el abordaje y comprensión de los fenómenos actuales. Para finalizar este recorrido y en el marco del 15 de septiembre del 2021, fecha del bicentenario de la región, cerramos con una actividad diseñada bajo un componente prospectivo, traducido a este foro virtual, en el que buscaremos de la mano de nuestros expertos y expertas priorizar algunos de los principales retos y desafíos de Centroamérica en el entorno actual, con el que se busca mantener el estudio, análisis y debate sobre los temas vitales para la región. Por lo anterior, agradecemos al doctor José Deras de Honduras, estimado amigo, al maestro Luis Padilla de Guatemala y a la maestra Diana Velázquez de El Salvador, que conjuntamente dialoguemos sobre los retos que tenemos luego de 200 años de recorrido en nuestros estados. La pandemia COVID-19 marca una parte agua en la historia de nuestra región y las actividades formativas y de conocimiento no quedaron exentas de esta nueva realidad. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación han sido aliadas en este proceso. Gracias a ello, estas actividades han contado con una participación amplia de estudiantes, profesionales, académicos e investigadores de toda la región. Definitivamente podemos decir que hemos roto las barreras geográficas, hecho que posibilitó el acercamiento de públicos distintos en un espacio común de formación. Sin más, les invito a participar activamente de este diálogo, reiterando el compromiso de la SIECA de seguir propiciando espacios para la generación y transferencia de conocimiento para el beneficio de nuestra población. Agradecemos desde la Secretaría de forma muy especial a la Fundación Konrad Adenauer por mantener y realizar un equipo de trabajo con la Secretaría, poder promover que esta labor ha llegado con mucho éxito y sobre todo a nuestros expertos y expertas que de manera responsable, dedicada y comprometida han compartido su valioso conocimiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la directora ejecutiva. Leeré una pequeña reseña de los expositores y procederé con ello. Adriana Velázquez es relacionista internacional con estudios de posgrado en ciencia política, ciencias sociales, políticas públicas y desarrollo. Es investigadora en ciencias sociales, consultora internacional en políticas públicas de desarrollo, experta en gestión de conocimiento y líder en la promoción de voluntariados intelectuales. Luis Padilla es licenciado en Ciencia Política, maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de París y fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como profesor de cursos de integración regional, teoría de las relaciones internacionales e investigación. José Efraín Deras, jefe de la Oficina de Evaluación Independiente, oficina independiente responsable de verificar la contribución del Banco en el desarrollo de los países, del Banco Centroamericano de Integración Económica BESI. Posee un PhD en Economía del Reino Unido y un magíster en Socioeconomía Ambiental, con especialidad en Economía. Es ingeniero agrónomo con énfasis en desarrollo sostenible por Costa Rica. Por 20 años ha trabajado en el desarrollo económico de programas y proyectos y estrategias. Rindo la palabra a Irene. Muchísimas gracias, Annalisa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Para iniciar con este foro, les explicaremos brevemente la metodología de intervención. Cada uno de nuestros expertos y nuestra experta tendrá alrededor de 10 a 15 minutos para podernos presentar de manera puntual cuáles son los retos y desafíos que tenemos desde diferentes ópticas. Se priorizan las siguientes áreas: área política, área económica comercial y área social. En este sentido, les planteamos las siguientes preguntas a nuestros panelistas. ¿Cuáles, a su criterio, son los principales retos de los países de la región SICA a mediano y corto plazo? ¿Cuáles son las condicionantes actuales para el logro de los mejores niveles de desarrollo de la región? ¿Y cuáles son los recursos y o condiciones a considerar para afrontar los retos identificados? El orden de intervención será priorizando así las áreas. Área política a cargo del maestro Luis Padilla, área económica social a cargo del doctor José Deras y área social a cargo de la maestra Adriana Velázquez. Sin más, cedo la palabra y doy nuevamente la más cordial bienvenida al maestro Luis Padilla para que nos ilustre en referencia a estas tres preguntas. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer y, por supuesto, a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Un saludo muy cordial a mis colegas panelistas y, por supuesto, a todos los estudiantes por acompañarnos. Y, muy agradecido, ¿verdad?, por estar presente en esta sesión de cierre, ¿verdad?, que es muy necesaria ahora que estamos reflexionando sobre la naturaleza de los retos que enfrenta Centroamérica, los países de la región Centroamérica, pero también la región centroamericana como una región que busca también un proceso de integración sólido de cara al desarrollo en los próximos años, dadas las condiciones también que estamos enfrentando, de desafíos que cada vez se van transnacionalizando más, lo cual ha sido demostrado ampliamente por la pandemia del COVID-19. Entonces, a mí me gustaría, para responder esta pregunta sobre cuáles son los retos a corto y mediano plazo que enfrenta Centroamérica y las condicionantes que enfrenta para consolidar una ruta sólida hacia el desarrollo, empezar, mejor dicho, plantear un elemento de respuesta que me parece que debe ser alrededor del cual tienen que girar cualquier discusión respecto a la consolidación de esta ruta hacia el desarrollo en el caso de un enfoque político, y es
la idea de la necesaria consolidación y profundización de una cultura democrática sólida en los países de la región SICA y el correspondiente fortalecimiento institucional necesario en una región que pasó de una etapa en la cual se empezó a encaminar hacia el fortalecimiento democrático a un momento en el cual pues, se está observando que existen ciertas evidencias de retroceso democrático en muchos de los países de la región. Y obviamente esto en un momento histórico en el cual por las realidades de las relaciones internacionales y de la profundización e intensificación del proceso globalizador provocan una fragmentación del poder del Estado que necesariamente implica que las instituciones políticas vayan fortaleciéndose en cada uno de los estados. Si lo vemos a corto plazo, me parece que la atención de los países de la región centroamericana debería de atender aquellos problemas sociales que son más importantes en el marco precisamente de la recuperación de la presencia del Estado en el espacio público centroamericano, particularmente en algunos elementos clave de la gestión de lo público, como lo pueden ser, por ejemplo, la mejora en la capacidad del Estado de atender aquellos problemas que históricamente han minado el desarrollo social de los países centroamericanos. Por ejemplo, crear las condiciones para que existan condiciones de salud con acceso universal para todos los ciudadanos centroamericanos, atender el tema de la representación de muchas de las poblaciones que están hasta ahora excluidas del espacio político centroamericano, particularmente de las poblaciones indígenas, de las mujeres, de las personas o las poblaciones de la comunidad LGTBI también, por ejemplo. Y esto, al final de cuentas, los estados deben de lograrlo a través de la construcción de espacios de diálogo para alcanzar el consenso social y que permitan delimitar objetivos y metas para construir más y mejores políticas públicas que permitan atender aquellos retos que enfrentan de manera urgente los países centroamericanos, como lo pueden ser el tema, obviamente, de la educación, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de salud y de seguridad social, a través también de un replanteamiento de los objetivos en cuanto al financiamiento que actualmente el financiamiento de todas las políticas públicas para atender estos problemas que los estados tienen que enfrentar en la actualidad. Y por otro lado, es fundamental también el consolidar mecanismos para fortalecer los sistemas de justicia en los países centroamericanos que logren erradicar la impunidad. Esto con el fin también de asegurar obviamente la independencia de los poderes en los países centroamericanos, tomando en cuenta que es uno de los elementos más importantes para la consolidación de una democracia plena en nuestra región. Y la evidencia parece demostrar actualmente que los países centroamericanos, o muchos de los países centroamericanos, están pasando de ser democracias o regímenes democráticos puros, como se esperaba en la década de los 80s, a contar con características de regímenes híbridos, es decir, estados en los cuales existen características de una democracia formal que se combinan con características de sistemas autocráticos, ¿verdad? Por ejemplo, la alineación de poderes en los tres poderes, en el legislativo, en el judicial y el ejecutivo, la ausencia de oposición o la ausencia de medios de comunicación independientes. Y esto, pues obviamente, implica que se tenga que consolidar un liderazgo centroamericano que permita replantear la importancia de la cultura democrática como la esencia de
los esfuerzos para consolidar el desarrollo en la región. Y esto nos permite también ver este problema desde una dimensión más regional, repensando o haciendo alusión a esta dimensión que durante los años 80 fue retomada por los países centroamericanos en un momento de conflicto, como lo fueron los conflictos armados centroamericanos y el contexto de la Guerra Fría, en el cual los esfuerzos por la democratización, por lograr la democratización en la región, permitieron no solo resolver los diferentes conflictos que vivían los países centroamericanos, sino también reactivar el esquema institucional de la integración que conocemos ahora. Y esto, por supuesto, nos implica pensar que a mediano plazo uno de los retos de la región centroamericana es refundar la razón de ser del proceso de integración centroamericano, acercándolo a las necesidades de democratización y de replanteamiento de una cultura democrática más profunda, acorde a las necesidades y desafíos que está viviendo nuestra región en el siglo XXI, de cara precisamente a los diferentes problemas que afronta en un momento en el cual la globalización también ha provocado que se replanteen las agendas que los estados deben de abordar de manera conjunta y no de manera aislada. Y esto pues nos lleva a pensar que en realidad la politización de los procesos, de un proceso como el centroamericano, es un elemento que permite dinamizar la integración, lo cual pues obviamente lo demostró el proceso histórico como el de Esquipulas, en el cual las agendas de democratización, de protección de los derechos humanos, aparecieron como la variable más importante que permitió incidir en la respuesta a los conflictos en aquel entonces. Y esto pues obviamente en el caso del proceso centroamericano nos llama a posicionar la dinámica interpresidencial, ¿verdad?, como el elemento clave para replantear un esquema que permita darle un rumbo nuevo a la integración, al proceso de integración, y de esta misma manera que permita que exista un consenso y un diálogo entre países centroamericanos para priorizar aquellos elementos que precisamente les van a permitir recuperar el espacio público y responder a las necesidades de sus ciudadanos. Y obviamente esto requiere de la existencia de liderazgos de parte de aquellos países que tengan un compromiso mayor con la integración regional para restablecer este diálogo presidencial que en los años 80 demostró ser el que permitió ir más allá de las diferencias de cada uno de los países, y que también en este momento puede replantear las bases para reencauzar los esfuerzos de integración en materia de desarrollo. Y esto pues nos lleva a cuestionarnos sobre al final cuál tiene que ser la orientación o la reorientación del diseño institucional regional centroamericano para responder a estos desafíos. Obviamente esto de nuevo tiene que pasar por un diálogo intenso entre los jefes de Estado centroamericanos, que al final son los actores centrales del proceso de integración, y obviamente este diálogo entre los gobiernos y los poderes ejecutivos de la región resulta ser imperativo para que se empiece a abandonar esta tradición existente en los países centroamericanos, que es caracterizada por ser en esencia altamente soberanista, pero que caracteriza a los países centroamericanos, y transitar hacia un esquema en el cual las políticas exteriores de los países en materia de integración empiecen a considerarse como políticas basadas en las soberanías compartidas, particularmente para abordar aquellos temas más importantes y que resultan ser estratégicos para el futuro de la región centroamericana, como lo pueden ser la protección de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de las poblaciones migrantes, obviamente en el caso de las poblaciones
que están representadas minoritariamente en el espacio político, de nuevo, las mujeres, las poblaciones LGTBI y las poblaciones indígenas de Centroamérica, y obviamente aquellos temas que ahora se han transnacionalizado y que demuestran ser uno de los pesos más grandes en la agenda política y social centroamericana, como lo son el tema de cambio climático, por ejemplo, y ahora más recientemente el tema de gobernanza regional de la salud. Y no sé cómo voy de tiempo, tengo la impresión que todavía tengo un poquito para cerrar. Yo los dejaría antes de darle la palabra a mis compañeros con la idea de que en el fondo el reto político más importante de los países centroamericanos es replantear tanto el proceso de integración centroamericana como las agendas políticas dentro de los países, replantear la importancia de espacios más inclusivos de participación, tanto de actores, obviamente actores de la sociedad civil, pero también de actores del sector privado organizado, del sector empresarial, que permitan inyectar un elemento representativo a la integración centroamericana y a la consolidación de las democracias centroamericanas también, para repensar el contrato social que anima la visión de los países centroamericanos en materia de desarrollo a futuro, para responder de manera verdaderamente representativa a todos los ciudadanos, dadas las características actuales de los retos que a causa del proceso globalizador se han transformado y han provocado nuevas problemáticas que los estados tienen que atender desde otros enfoques. Esto obviamente desde los espacios subregionales, digamos desde las regiones a nivel subregional dentro de los estados, hasta el nivel nacional y el nivel supranacional. La inclusión, al final de cuentas, tiene que ser uno de los esquemas o una de las prioridades de los países centroamericanos para el mediano y el largo plazo. Y yo con eso cedería la palabra porque creo que ya me pasé un poco de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Padilla, por ilustrarnos desde la óptica político-institucional sobre los desafíos y retos que enfrenta la región. A continuación, daremos paso a la intervención de nuestro segundo experto, que desde el enfoque económico-comercial nos brindará cuáles son aquellos retos que deberíamos de priorizar como sociedad. Bienvenido, doctor José Deras. Adelante. Muchas gracias, Irene. Muy buenos días a todos los estudiantes y audiencia que nos acompaña el día de hoy. E igualmente, en nombre del presidente del Comité de Directores de Estrategia, Programación y Evaluación del Banco Centroamericano de Integración Económica, manifestar sus disculpas que no pudo estar presente el día de hoy y agradecer a Conrad, agradecer a Sieca por la invitación. Estamos aquí haciendo esta presentación muy contentos porque este tipo de actividades son muy necesarias para que repensemos a la altura del bicentenario, repensemos nuestra región. Así es que felicidades por esta organización del evento y voy a proceder con el mismo. Como el colega Luis y Adriana tienen un énfasis de la situación democrática, política y social, yo voy a hacer un punteo del enfoque económico y comercial, tratando de que entre los tres completemos ese matiz necesario para la discusión del día de hoy. Así es que en ese marco quiero proceder con 3 puntos. 1, cuáles son las condiciones actuales de la región. Número 2, cuáles son los retos que enfrentamos y qué recursos y condiciones deberíamos considerar para enfrentar y buscar superar esos retos. En primer lugar, es necesario que
busquemos un crecimiento económico sostenido en la región. Aquí podemos ver cómo han sido los últimos 50 años de procesos de crecimiento económico que han sido oscilantes. Ahí podemos ver temporadas de vacas flacas, temporadas de vacas gordas, y esto es necesario abordarlo desde la política económica en los países. Más adelante vamos a entrar en detalle al respecto. Acá podemos ver cuando antes de la crisis financiera internacional del 2008, nuestras economías mantenían una tasa de crecimiento creciente, la cual al inicio de la década, los procesos de recuperación posteriores a la crisis nos dieron indicios de que podría retomarse, lo cual no ocurrió. Esas tasas de crecimiento vinieron estabilizándose, decreciendo, hasta llegar a la pandemia, en donde nosotros enfrentamos unas tasas de crecimiento mucho negativas, con recesión, y ahora tenemos que proponernos esa reactivación económica. Acá está el promedio de la contracción de la economía el año pasado, de menos 7.2% en la región centroamericana, incluyendo Panamá y República Dominicana. En 2021, con los esfuerzos de los gobiernos, el sector privado, el proceso de vacunación sobre todo, se espera un crecimiento promedio de la economía del 4.7%. Acá conviene tocar ya uno de los puntos. Nosotros, la inversión es un renglón clave para la economía y los procesos de crecimiento en Centroamérica. Estos son los pronósticos de la inversión para cada uno de los países de la región. Es importante que los países enfaticen en políticas públicas que eleven estos niveles de inversión como proporción del PIB. Allá sobre todo resalto el caso de Panamá, niveles de inversión a PIB superiores al 30%. Eso es lo que hace una atracción a la economía que tiene un impacto directo en las tasas de crecimiento. Esto está muy relacionado a los procesos de vacunación, como antes mencioné. Tenemos una división en dos bloques en Centroamérica sobre cómo está evolucionando el proceso de vacunación. Los niveles de profundización de esa vacunación en Panamá, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana caminan a un ritmo diferente que los otros 4 países que vemos en la parte baja del gráfico. Este es un aspecto que se debe acelerar en todos los países con el objetivo de prepararnos hacia una reactivación económica sostenida. Y la región entonces ahí debe buscar equilibrar lo que es la actividad económica y la salud, en el sentido que si nosotros, por un lado, queremos aplanar las curvas, como dicen los expertos, tenemos que implementar todas las medidas necesarias, pero a su vez, tener el cuidado de que la contención no vaya en un detrimento de la actividad económica. Entonces, equilibrar esa doble curva es uno de los retos más importantes del 2021-2022 para la región centroamericana. Los ciclos económicos es muy importante considerarlos en ese proceso de reactivación económica. Nosotros tenemos, por un lado, alta vulnerabilidad a desastres naturales, a eventos de cambio climático. También tenemos una relación muy fuerte desde el punto de vista comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos, y también el comercio intrarregional, que es de alrededor de 1/3 del comercio total de la región centroamericana. A estos dos asuntos hay que sacarles provecho, sobre todo con la reactivación económica de Estados Unidos y un incremento en la demanda de productos centroamericanos. También otro aspecto clave en los ciclos económicos nuestros y muy trillado se ha mencionado son los precios de los commodities. Por ejemplo, el café, en el caso de nuestros productos de exportación, hay un marcado comportamiento cíclico
de esos precios y su efecto en la economía. E igualmente podemos decir el precio del petróleo en productos importados. Eso influye fuertemente y en esos aspectos tenemos que fijarnos a la hora de este proceso de reactivación económica al que nos dirigimos. Igualmente los términos del intercambio. Más adelante vamos a ver cuál es la condición de nuestro sector externo. Algo que mencionaba don Luis Padilla, que es clave, es que debemos, y por ahí uno de los miembros de la audiencia lo puso a manera de comentario, es que tenemos que acelerar las tasas de crecimiento económico aunado con el incremento de oportunidades para las mayorías. Aquí podemos ver en este gráfico, el coeficiente de Gini promedio de la región es 49.6, o sea, estamos en la mitad del índice de desigualdad, en el sentido que nosotros deberíamos buscar, y si nos fijamos en el eje X, tasas de crecimiento altas, o sea, hacia la derecha en el eje X, y a su vez Ginis bajos, lo más bajos posibles. O sea, nosotros deberíamos buscar que nuestros países estén alcanzando una mejora en la distribución de la riqueza, es decir, una reducción de la desigualdad y unas tasas de crecimiento en donde se puedan generar las oportunidades en donde la educación es clave, la salud es clave, la inclusión financiera es clave y todas aquellas políticas que vengan encaminadas a que preparemos al recurso humano, preparemos nuestro capital humano, capital social y atraigamos inversión y lo unemos a políticas públicas que permitan esa tasa de crecimiento alta, sostenida, para que reduzcamos pobreza y generemos un bienestar bajo un modelo económico y social de base amplia. Ese es el cuadrante al que aspiramos. Ahí, entonces, empecemos a hablar de algunos de los fenómenos sociales y económicos que tenemos. Esto solo es una reflexión. Fijémonos cómo las remesas en nuestra región llegan prácticamente a sobreponerse significativamente a los niveles de inversión extranjera directa. Esto es un asunto que refleja algunas de las debilidades del modelo económico que debe fortalecerse en el sentido de ser de base amplia para que las oportunidades para la mayoría de las poblaciones se lleven a cabo en la región y no fuera de la región. Aquí podemos ver las remesas como el principal flujo de recursos internacionales a la región centroamericana. Imagínense que las remesas superan tanto a la inversión extranjera directa como a la cooperación y ayuda al desarrollo a la región centroamericana. Este es un aspecto a tomar en cuenta. La remesa es un recurso muy importante y debe buscarse la política pública que favorezca a que las familias receptoras generen y tengan oportunidades a partir de eso para hacer cambios estructurales en la estructura, valga la redundancia, social, en términos de mejorar la siguiente generación en términos de educación, salud, infraestructura y el acceso a empleo dentro de la región. En términos del intercambio, aquí podemos darnos cuenta que es deficitario en la mayoría de nuestros países y ahí señalamos a Panamá como el único país cuyas exportaciones acumuladas son superiores a sus importaciones acumuladas. En este sentido, hay que poner agendas a trabajar para elevar los niveles de producción, elevar los niveles de productividad, de innovación, de valor agregado, de manera tal que lo que exporte la región eleve esa proporción con respecto a las importaciones y mejoremos nuestros términos de intercambio. Acá podemos ver cómo se han estado comportando los ingresos y los gastos en el 2021 en términos interanuales con respecto al año 2020. Todos los países han incrementado sus ingresos acumulados de manera interanual con respecto a 2020. Eso es un reflejo de actividad económica, eso es un reflejo de mejoramiento de la recaudación, pero a su vez también el gasto acumulado que refleja la respuesta de los gobiernos, la priorización para la atención de la pandemia, vacunas,
programas sociales, etcétera, ha elevado los gastos. Un caso muy particular es la República Dominicana, en donde, a pesar de que es el que más ha incrementado sus ingresos, su gasto acumulado con respecto al año 2020 ha disminuido. ¿Qué retos entonces podemos resumir que la región centroamericana enfrenta? Hay que consolidar los procesos de integración para fortalecer la competitividad. Nosotros tenemos un comercio intrarregional de alrededor de 10.000 millones de dólares entre nosotros. Eso hay que caracterizarlo por sector, por industria, por tipo de empresa, por nivel de valor agregado, por productividad, por calidad del empleo, etcétera, para potenciarlo y que ese probablemente represente el principal motor de integración. No el único, pero uno de los más fuertes que podríamos ya tener en automático. Generar más valor agregado por medio de la innovación, por medio de mejoramiento en la productividad, de manera tal que nuestros productos de exportación capten más divisa y esa divisa llegue a la actividad económica local y regional. Reducir las brechas educativas, sin duda, porque esas oportunidades deben generarse para todos. Ahí vimos el índice de Gini, donde tenemos que atacar la desigualdad. Salud, brecha tecnológica, mejoramiento de los ingresos, entre otros, para llegar a un proceso de desarrollo sostenible de la región centroamericana. ¿Qué condiciones deben darse entonces para que nosotros demos ese proceso de reactivación económica, caminemos hacia ese proceso de desarrollo sostenible? Luis Padilla fue muy enfático, muy profundo: estabilidad democrática institucional, transparencia, políticas económicas efectivas en línea con una serie de puntos que he mencionado a lo largo de la presentación, aprovechamiento de programas de desarrollo por la banca multilateral de desarrollo. Mucha de los recursos de cooperación que están en esa gráfica de la ayuda al desarrollo está viniendo de banca multilateral, que ofrece condiciones favorables, y hay que aprovecharla para que sea parte del apalancamiento de esas políticas económicas que complementen los recursos locales. La disciplina fiscal, ¿verdad? Estamos ante un reto fiscal en casi todos los países de la región y hay que crear un marco de disciplina para emprender ese proceso de desarrollo económico sostenible. Generación de mayor resiliencia. Somos uno de los hotspots del cambio climático y tenemos que emprender toda inversión pública, privada, comunitaria, municipal, pensando en el cambio climático, pensando en adaptación, pensando en mitigación, para que seamos una región resiliente y sea un componente parte de ese modelo de desarrollo sostenible que queremos hacer. Con esto yo concluyo y quedo al pendiente para la sección que vamos a tener con la audiencia, y cedo la palabra a la colega Adriana Velázquez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Veras, por este abordaje desde la óptica económica comercial. Así que sin más, y para no quitarle tiempo, cedemos el micrófono a nuestra tercera experta, última en intervención, pero no menos importante, nuestra maestra Adriana Velázquez, quien desde un enfoque social nos tratará de ilustrar sobre las 3 preguntas planteadas en este foro. Adelante y bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Saludos desde Estambul. En esta ocasión es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los desafíos sociales de la región centroamericana en el corto y mediano plazo. Bueno, para poder, digamos, arrancar, me gustaría decirle, bueno, es difícil, digamos, llegar a priorizar 3 como tal aspectos o desafíos. En este caso he priorizado más bien una cadena en realidad de problemas que podemos ir abordando con diferentes momentos de prioridad. Definitivamente, digamos, el reto a corto plazo es atender el impacto de la crisis sanitaria, económica y fiscal generada por el COVID-19 en la trayectoria de desarrollo de los países y su capacidad para garantizar el bienestar de sus habitantes. Y es que acá, digamos, con el COVID-19, como ya lo han empezado a plantear los expertos que me antecedieron, hay diferentes patologías que atender. Y no solo tienen que ver, por ejemplo, con los problemas de salud
en el corto y largo plazo de la población que ya ha tenido la enfermedad como tal, el COVID, sino también el mismo deterioro que han enfrentado los sistemas de salud para atender enfermedades que no son COVID-19 por la focalización extrema de recursos que se ha dado en torno a la pandemia, y también la emergencia de otros problemas de salud mental que están ahorita, digamos, a la base en estos tiempos pandémicos y que representan también, digamos, una epidemia misma que no está siendo visibilizada en su conjunto y que va a tener diferentes alteraciones en la forma en la que vivimos de manera, digamos, digna. Hay también, obviamente, pérdidas en la cantidad y calidad de los empleos, especialmente en los países con pronósticos menos favorables de recuperación, y eso está anclado a diferentes pronósticos desfavorables también de aumento de pobreza, inseguridad alimentaria, pero también de pérdidas en la formación de capital humano por todas las personas, digamos, que por el mismo deterioro económico ya no están ingresando a la educación secundaria o terciaria, pero también aquellos que tuvieron que digitalizar sus patrones educativos de manera acelerada sin garantizar adecuadamente un proceso de formación de capacidades adecuado. En este caso, digamos, hay una transgresión también al mundo educativo y cómo ya, por ejemplo, diferentes instancias de desarrollo ya están alertando sobre las pérdidas educativas de largo plazo que se van a tener, digamos, con la pandemia y en consecuencia de la capacidad de educación que pueda tener la población como tal. Y aunado a esto, obviamente, tenemos márgenes fiscales más complicados para poder, digamos, extender de manera temporal un gasto social contracíclico. Como ya lo explicaron los colegas anteriores, las finanzas de la región no están muy bien y también, digamos, frente a estos desafíos sociales se hace necesario, obviamente, tener más gasto público, pero no estamos en las condiciones de poder atenderlo, tomando en cuenta que hay también una presión muy creciente, pero una oferta de servicios de protección social que atiendan ya no solo el set de elementos que veíamos antes, por ejemplo, pobreza, seguridad alimentaria, sino que también ya están demandándose más aspectos incluso para poder tener canastas básicas digitales. Con la crisis climática también, digamos, el corredor de huracanes que tuvimos el año pasado, también, digamos, aumenta más la necesidad de la protección social frente a emergencias. En fin, digamos, hay toda una cartera de necesidades no cubiertas y pocos recursos para poder lograrlo. Además, frente a este impacto que tuvimos, hay también, digamos, ya en el mediano y largo plazo, la región está enfrentando toda una serie de desafíos por las implicaciones del cambio demográfico, tecnológico y ambiental en la gestión del bienestar. Y estas son, digamos, tendencias portadoras de futuro, es decir, tendencias estructurales de alto calado que vienen porque vienen. Y en este caso es importante, digamos, comenzar arrancando con la parte demográfica y es, bueno, la región está experimentando con diferentes velocidades una primera transición demográfica que modifica la estructura sociocultural de la población por el aumento de la longevidad poblacional, la transición etaria de la población, estamos pasando de ser poblaciones mayoritariamente jóvenes a unas más envejecidas. Hay también una transformación de la lógica de las cargas de cuidado reproductivo, de cargas para toda la vida vinculadas con la niñez. Vamos a pasar a otras más concentradas en momentos de la vida, en ciertos espacios, por su vinculación con la adultez mayor y la composición familiar. De arreglos generacionales temporales más cercanos, de tíos, hermanos, estamos pasando a arreglos multigeneracionales temporalmente más distanciados, de abuelos a bisnietos. Y eso obviamente nos genera todo un cóctel de formas de ver la vida de manera muy diferente, pero también de otras implicaciones para la misma gestión de las políticas públicas y cómo se van tejiendo temporalmente de manera distinta las demandas que tienen que atender para poder, digamos, solventar los diferentes derechos económicos, sociales y culturales. Y de manera también, digamos, como resultado de esta primera transición demográfica, hay una segunda transición que está modificando la gestión del bienestar por los cambios que se están dando en los patrones de nupcialidad y también de fecundidad. Entonces, la figura del matrimonio y la maternidad en los tiempos postmodernos ya no tienen el mismo papel que antes en la forma en la que se están configurando los imaginarios de vida. Entonces, acá, como les menciono, digamos, hay toda una serie de elementos que van cambiando, especialmente la educación a lo largo de la vida. Ya no solo tenemos que educar a las generaciones para la realidad del futuro, sino que también cerrar la brecha educativa de las presentes generaciones. No olvidemos que en la región centroamericana hay todavía población que no sabe leer y escribir, hay población que no ha ingresado a la educación formal como tal, es decir, no tienen ni tan siquiera la primaria. Y bueno, sobre eso ya no mencionemos las que no tienen la secundaria. También, digamos, hay otros problemas de salud vinculados con la doble carga epidemiológica. Ya no solo, digamos, tenemos enfermedades vinculadas con vectores infecciosos, sino que también
otro tipo, digamos, de enfermedades crónicas no transmisibles y que ganan también mayor peso frente, digamos, a la extensión temporal de la vida. Y también, en este mismo caso, digamos, también aparecen otros cuadros de discapacidad vinculados también por el mismo deterioro físico-funcional, ¿no?, del organismo por el envejecimiento. También hay otros componentes más vinculados con la generación de empleo de calidad y la garantía de ingresos para una vejez más prolongada, y acá no solo importa ver el tema de las pensiones, que tienen una muy baja cobertura en la mayor parte de los países de la región, sino que también el acceso de la población a empleos que les permitan generar diferentes rentas, no solo vía pensiones, sino que también otro tipo de acciones o bienes inmuebles u otro tipo de formas que le garanticen que en su vejez no vivan en pobreza, sino que puedan, digamos, en todo caso, preservar un nivel adecuado de vida, especialmente en sociedades donde el poder adquisitivo, digamos, determina mucho del bienestar que se obtiene, incluso de la seguridad ciudadana como tal. Y hay otra franja que está más vinculado con, obviamente, el sistema de cuidados, bajo esquemas con una mayor responsabilidad. Ahorita la región en su proceso, digamos, de transición etaria está experimentando momentos de bono demográfico que demandan, obviamente, digamos, la incorporación de población al mercado de trabajo, pero que esto también tiene que ir acompañado de arreglos diferenciados de cómo se están conciliando las cargas de trabajo doméstico y de cuidados, ya que hay una mayor corresponsabilidad de género, pero también de la sociedad entre sí, digamos, cómo se arregla la familia, el Estado y el mercado para poder solventar estas necesidades. Y frente a todos estos riesgos e incertidumbres que se van generando, también surge la demanda de políticas de protección social adaptativas a estas nuevas realidades. Entonces, frente a esas transiciones, obviamente tenemos desafíos multigeneracionales altamente individualizados bajo una geometría variable asociada con las formas diferentes en la velocidad que le están ocurriendo estos cambios y su profundidad. Por ejemplo, al ver entre los países, si se analiza la tasa de dependencia, que es el indicador base para establecer la duración del bono demográfico y su profundidad, vemos que en algunos países, por ejemplo, el momento óptimo del bono va a durar 59 años, como el caso de El Salvador, y en cambio en Panamá 80. Es decir, esta ventana de oportunidad tiene una dimensión temporal muy, pero muy diferente. Y también en cómo estos cambios llegan a una profundidad mucho más grande. En algunos países, por ejemplo, como Nicaragua, Honduras y Costa Rica, los estimados están dados de que esta tasa de dependencia, por ejemplo, va a ser inferior al 50%, es decir, se tienen, digamos, poblaciones en edad de trabajar con un volumen superior a de la población en edad de dependencia, en cambio en el resto de países son valores mayores como tal. Y esto nota, digamos, obviamente a nivel regional, una agenda muy diferenciada para poder trabajar estos procesos demográficos, pero también al interior de los países hay también variaciones importantes según el nivel de ingreso, el área geográfica especialmente. Entonces, ahora, en esta misma vertiente, digamos, de cambios diferenciados, también vemos cómo las poblaciones centroamericanas están envejeciendo a un ritmo distinto. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, alcanzaron ya la edad mediana, superó la frontera de los 30 años, ya hace muchísimos años. En cambio, en Guatemala este proceso todavía, digamos, no ha ocurrido. Lo mismo supone, por ejemplo, el índice de envejecimiento, en donde ya las generaciones envejecientes ya están superando a las entrantes en Costa Rica, mientras que en el resto de países de la región estos procesos aún no han terminado de consolidarse como tal. Y esto también va marcando, obviamente, timing diferentes de la política social que se pueden implementando a nivel regional. También, digamos, hay obviamente, digamos, tendencias diferenciadas en la tasa global de fecundidad. En algunos países más avanzados en la transición demográfica ya alcanzaron los niveles, digamos, ya están por debajo de los niveles de reemplazo demográfico, mientras que en otros países no. Por ejemplo, para los estimados 2020-2025, Costa Rica y El Salvador ya tenían tasas de fecundidad por debajo de este umbral y en cambio en otros países aún no. Entonces, esto, como les menciono, nos da niveles, digamos, muy diferentes de cómo ir trabajando y cómo se van perfilando los desafíos nacionales al respecto. Además de esta parte, digamos, de estos cambios prospectivos a nivel demográfico, está la transformación tecnológica que supone naturalmente una fusión de la realidad físico-digital en el mundo del trabajo que nos da desafíos vinculados con la creación, destrucción de puestos de trabajo, deslocalización acelerada a escala global, la desprotección social por la falta de vinculación de los nuevos empleos con los esquemas tradicionales de seguridad social,
transformaciones en el mundo educativo que nos demandan naturalmente formación de habilidades diferentes para poder transitar en este mundo físico y digital, cambios en el mundo cultural por la promoción de un consumo global de productos culturales, la transformación misma de las entidades en estos espacios globales pero a la vez locales, la alteración de las interacciones sociales en un mundo digital donde se dibujan estas fronteras geográfico-espaciales del mundo físico y también la digitalización de las relaciones entre Estado y ciudadanía. Entonces tenemos, digamos, todo un mundo cultural en transición que va también variando otros aspectos en el sistema productivo y que tiene, digamos, en el caso social una alta relevancia, por ejemplo, los cambios que pueden darse en la seguridad alimentaria por la aplicación tecnológica de la biotecnología, por ejemplo, en toda la industria alimentaria, pero también de la inteligencia artificial e incluso del Internet de las cosas y el poder manejar diferentes patrones de gestión de producción de alimentos en este sentido. Hay otras transformaciones en el mundo de la salud y la gestión principalmente digital de los procesos de prevención y tratamiento de enfermedades que puede brindar la telemedicina y otras aplicaciones digitales en la materia. Ahora, todo este mundo obviamente está ocurriendo, algunas personas se dan más cuenta que otros porque lo cierto es que este proceso, digamos, de digitalización no ocurre en la misma velocidad en la región ni mucho menos al interior de los países. Por ejemplo, digamos, si analizamos únicamente el porcentaje de población que tiene Internet en la región en conjunto, tenemos nada más, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica y Panamá son los únicos donde, y cerca de El Salvador, donde más del 50% de la población tiene acceso a Internet. En el resto están por debajo de ese umbral. Y además de esta brecha de acceso, también se suma la de uso. No es lo mismo tener acceso a Internet una vez al mes o una vez a la semana que tenerlo todos los días y ser sujetos hiperconectados las 24 horas del día. Y también no es lo mismo, y depende de las brechas de apropiación, no es lo mismo usar el Internet para usar el Facebook, para hacer conferencias de Zoom, que usarlo para hacer negocios o manejar otro tipo, por ejemplo, de inversiones de riesgo. Entonces, aquí, digamos, tenemos una brecha escalonada de apropiación del mundo digital que todavía la región no ha terminado, digamos, de abordarla como tal y que representa muchos desafíos al interior de los países por las mismas fisuras con las que se está dando este proceso de inclusión digital, no solo por ingreso, por territorio, sino que también por edad y por género. Y además, digamos, de todo este cóctel, tenemos naturalmente los desequilibrios ambientales por la transgresión de diferentes fronteras planetarias que hacen de la Tierra un espacio biofísico seguro para la vida humana. Y acá, digamos, no solo tenemos el cambio climático, también hay otros cambios, por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, el carbono y otro tipo, digamos, de fronteras que se están transgrediendo como tal y que nos están generando diferentes desequilibrios ambientales que van a potenciar otros desequilibrios sociales por sus impactos negativos en el cuerpo humano. Y aquí tenemos, digamos, diferentes daños a la salud, no solo por lo malo que es vivir en un entorno sobre los 50 grados centígrados, sino que también por la proliferación de otro tipo, digamos, de vectores de enfermedades, daños en los medios de vida por las reservas de recursos naturales necesarios para la vida humana y la generación de riqueza. No solo estamos hablando, por ejemplo, de la evaporación de las reservas de agua, sino que también la misma ampliación de la aridez en diferentes territorios, especialmente, digamos, centroamericanos, por la ampliación, digamos, del corredor seco, y entre otros aspectos que pueden no solo mencionar, como les digo, el acceso a agua, seguridad alimentaria, sino que también de empleo, y daño en los espacios de vida, especialmente por diferentes eventos climáticos extremos, especialmente los huracanes. Basta ver las fotografías, por ejemplo, de las inundaciones que se tuvieron en San Pedro Sula durante los huracanes del año pasado, como para ver qué tanto se puede, digamos, hablar de ese tipo de alteraciones y que también suponen barreras diferenciadas en la gestión de los asentamientos humanos. Entonces, ahora, todos estos impactos que estamos viendo en el corto y en el mediano plazo se viven de manera desigual. Y esa es la otra parte, el otro gran desafío que tiene la región. Digamos, desmantelar esa matriz de desigualdad multifactorial con la que se reparten los beneficios de los costos del desarrollo. Y esa matriz tiene vertientes transversales por ingreso, género, territorio, etnia, pero también estatus migratorio, especialmente en aquellos países que tienen una mayor inmigración, pero también desigualdades longitudinales según el curso, según el momento del curso de vida, que pueden tener, digamos, aspectos diferenciados según se esté en la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud o la adultez mayor. Y frente a estas desigualdades, la migración internacional ha operado como una válvula de escape
de los países con las mayores dificultades para adaptarse de forma inclusiva a todos estos cambios estructurales. Y es que si vemos, por ejemplo, de manera prospectiva las tasas netas de migración, vemos cómo El Salvador, Guatemala, Honduras y también Nicaragua han tenido, digamos, una tendencia mucho más proclive a tener un perfil migratorio orientado hacia la expulsión de población, mientras que Panamá y Costa Rica hacia el ingreso como tal. Entonces, esto, digamos, también nos da, digamos, una agenda muy diferenciada a nivel regional para trabajar un tema tan importante como el migratorio, pero en esta vertiente también hay que señalar una cuestión, y es que la migración es una forma de salir de la exclusión que vivimos en los espacios centroamericanos, pero también nos conecta a otras formas de exclusión que se dan en los países de destino. Si analizamos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tienen un perfil migratorio muy alto, Estados Unidos, estas poblaciones llegan a insertarse en condiciones desfavorables en comparación a las poblaciones extranjeras y las nativas. Una muestra de ello es, por ejemplo, la mayor incidencia de la pobreza monetaria que tienen las poblaciones de El Salvador, de Guatemala y Honduras en comparación a la población nativa estadounidense y las extranjeras. Entonces, acá la migración al final nos funciona como una forma de una forma de exclusión transnacional. Huimos de aquí para llegar a otra exclusión en el allá. Entonces, es una solución que siempre hay que verla, digamos, con ese matiz, ¿no? De cuidado. Entonces, frente a todo este cóctel de patologías de corto, mediano y largo plazo, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué condiciones están, digamos, qué condiciones se encuentra la región y qué recursos se cuenta para poder afrontar? Bueno, básicamente, digamos, con diferentes matices según el país en cuestión, digamos, tenemos estados con una debilidad fiscal para promover la inclusión equitativa de su población y una legitimidad en declive por el deterioro de la democracia como un régimen político, como resultado, digamos, del divorcio estructural entre la dinámica de régimen político, donde somos electores con un poder de voto igual, una persona, un voto, y un régimen económico donde somos desiguales, somos consumidores con un poder adquisitivo desigual. Tenemos economías que en algunos países de la región no han logrado expandirse al mismo ritmo de su población y que además han logrado expansiones a expensas de dinámicas de empleo de subsistencia, donde tenemos empleos para sobrevivir el día a día y no para vivir mejor en el futuro. También tenemos sociedades cada vez más segmentadas culturalmente por la huella de la desigualdad multifactorial en los estilos y expectativas de vida y la migración internacional como un fenómeno que altera la construcción social del territorio, del desarrollo. Tenemos la migración genera, digamos, un imaginario transnacional de movilidad social. Y ante esto, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en la parte, digamos, por ejemplo, de esta estructura estatal pro igualdad, bueno, habría que ver cómo se desarrolla la capacidad de quienes de la ciudadanía para organizarse y construir una relación con el Estado basada en formas diferentes de democracia. Chile ahorita es un caso de interés para la región en este contexto, donde movimientos sociales con una expresión, lograron una expresión política en las urnas y una ocupación mayoritaria en curules para la construcción de una nueva constitución y en consecuencia construir reglas del juego diferentes. En la parte, digamos, económica y su vinculación social, bueno, habría que ver la capacidad de adaptación que tenga la matriz productiva y laboral para aprovechar nichos de oportunidad de generación de riqueza generados por estos cambios demográficos, tecnológicos y climáticos de manera inclusiva. Y en la parte cultural, bueno, la capacidad que tengan las sociedades e individuos para lograr una cohesión social en entornos culturalmente diversos que nos permitan desarrollar esquemas de bienestar basados en una mayor solidaridad y equidad en el reparto de los beneficios del desarrollo. Bueno, con esto me quedo, me disculpo si me pasé un poquito con el tiempo y quedamos pendientes de las preguntas. Muchísimas gracias a nuestra experta Adriana Velázquez. Sabemos que está haciendo un gran sacrificio porque hay una diferencia horaria importante donde ella se encuentra, así que le reiteramos nuestro agradecimiento por participar y compartirnos tan importante conocimiento. Siguiendo con el programa y claro, ¿verdad? Antes de trasladarles sus comentarios y preguntas a nuestros expertos, nos gustaría siempre conocer, mediante una actividad de sondeo, cuáles son algunas valoraciones que ustedes como audiencia tienen sobre estas temáticas, principalmente los retos y desafíos. Sé que cada uno de nosotros, desde nuestra especialidad de estudio, desde nuestro desempeño profesional, tiene una visión de cuáles podrían ser los retos a realizar por los tomadores de decisiones en nuestra región y, ¿por qué no?, por cada uno de nosotros que debemos de ejercer ciudadanía. Y eso lo podemos hacer mediante diferentes formas de participación, cada vez más diversas, cada vez más innovadoras, pero que son fundamentales para la construcción de una región en mejores condiciones.
Aquí pediría el apoyo de nuestro equipo técnico y vamos a lanzar el siguiente sondeo. Pregunta número 1. Los principales retos a mediano y corto plazo de la región son económicos comerciales, medioambientales, sociales culturales, políticos, tecnológicos. Sabemos que hay más, pero vamos a ver en este sondeo cuál es el que más ha sido priorizado. Económicos, comerciales son los que van a la punta. Bueno, ya llegamos a sociales también liderando esto. Y políticos, interesante, en un tercer lugar. Damos unos 5 segundos más y pasamos a la siguiente. En este caso, la tendencia es la siguiente. Económicos comerciales con un 72%. Problemas sociales o desafíos sociales el 61%. Y los políticos en un 57%. Muchas gracias, Hugo. Hugo nos recuerda que recordemos que lo social es lo que condiciona lo político. Muchísimas gracias. Sobre esto ya nuestros expertos también reaccionarán a estos resultados. Pasamos a la siguiente, por favor. Pregunta 2. De priorizar los recursos para atender los retos que enfrenta la región, ¿cuál sería la primera área que se debe atender? Económico-comercial, medioambiental, social, cultural, político, tecnológico. En la pregunta anterior, el tema económico-comercial era el priorizado. En este caso está justo a la par, o muy a la par, de el área social o los problemas asociados al área social para ser priorizado. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación en este espacio, es fundamental para nosotros. Y daremos unos 5 segundos adicionales, por favor. Agradecemos también al equipo de la Fundación Konrad Adenauer por la plataforma y permitirnos tener este espacio de interacción. En este caso, los resultados de la pregunta 2 son los siguientes. Si tuviésemos que priorizar los recursos, ¿qué área atenderíamos primero? El área económica comercial vuelve a ser priorizada, seguida con un 37% del área social, y luego saltamos drásticamente a una tercera área priorizada que sería un área relativa al abordaje desde el ámbito tecnológico. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Cuáles son los principales recursos que posee la región para atender los retos actuales y venideros? Recursos humanos, recursos naturales, un recurso económico comercial, que es la zona de libre comercio, también se destaca, la ubicación geográfica, la institucionalidad también tiene un porcentaje de participación. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación mediante este sondeo. Vamos a dar unos 5 segundos más. Cerramos. Recursos naturales, con un 53%, casi a la par de los recursos humanos. También tenemos como tercero la ubicación geográfica, que usualmente son recursos que ya no son construidos, pero de alguna manera pueden ser trabajados y potenciados. La zona de libre comercio, que sí es una construcción que parte de lo institucional, como una cuarto recurso priorizado, con un 29%. Luego tenemos educación, cultura, y tenemos también la institucionalidad. Sabemos que todas ellas son importantes, que en este sondeo únicamente hacemos este ejercicio de simulación de, en el caso de tomar decisiones, a donde tendríamos que priorizar los recursos que por principio son limitados y en algún determinado momento tenemos que identificar a qué área priorizamos. Sin más, creo que esta es la última pregunta del sondeo. Agradecemos, cerramos este espacio y nuevamente
cedemos un espacio de 5 minutos para nuestros expertos puedan reforzar algún mensaje adicional o reaccionar a este ejercicio de sondeo y un poco la tendencia que nuestra audiencia está priorizando o se está decantando para enfrentar o priorizar estos retos que tenemos. ¿Les parece si hoy iniciamos al revés? Iniciamos con Adriana Velázquez, con sus 5 minutos para que nos pueda dar una reacción al sondeo o algún mensaje para reforzar su presentación y planteamiento. Bienvenida, Adriana, adelante. Sí, bueno, yo sé que por el formato de la pregunta había que escoger una área como tal, pero en este aspecto me gustaría resaltar dos cosas. La primera es la convergencia que tiene que existir entre la estructura política, económica y social para lograr diferentes objetivos de desarrollo. Eso no lo podemos, digamos, no perder, digamos, jamás. Ninguna área es más importante que la otra, sino más bien la convergencia, cómo logramos objetivos en estas transformaciones. Y la segunda tiene que ver con que en ese marco de articulación, de manera particular lo social, que es lo que me toca defender a mí en este caso, digamos, se juega muchísimo, por ejemplo, en lo económico, difícilmente, digamos, yo les pregunto a ustedes, para comer, ¿qué necesitan? Un trabajo, el trabajo donde se genera, de la matriz productiva como tal, digamos. En esta parte, digamos, una cuestión, digamos, bastante lógica, pero también se juega en el terreno político, y es que al final del cabo, los apoyos, beneficios sociales que recibimos, vienen de ingresos generados por una estructura tributaria donde hay determinadas élites económicas que se benefician de diferentes extensiones y creación de privilegios. Entonces, si no trabajamos la estructura política para que funcione el beneficio de la mayoría, difícilmente vamos a obtener esos beneficios sociales que queremos. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, sumamente importante. Tal vez para el ejercicio habíamos hecho, sabemos y reiteramos de que todas las aristas son importantes, incluso por tema metodológico no, establecimos este compartimento, pero sí reiterar, como bien indicaba nuestra experta, de que cada uno de esos aspectos es fundamental para el funcionamiento del siguiente, ¿verdad? De hecho, cuesta mucho delimitar qué aspecto entra en qué área. Entonces, agradecemos a nuestra experta Adriana Velázquez. Cedemos entonces el micrófono a don José Veras para que nos pueda dar sus valoraciones o mensajes adicionales. Tiene cerradito el micrófono. Sí, muchas gracias, Irene. Y qué alegría escuchar el término convergencia, Adriana. Mis últimos comentarios al respecto es que para entrar en ese proceso de desarrollo sostenible que incluya un crecimiento económico sostenido y que incluya una reducción de la desigualdad, debemos sacar muchas lecciones de la pandemia. La pandemia nos desnudó, digamos, mucho de los aspectos que esta región ha pasado con la pandemia, incluyendo también los aspectos de los huracanes recientes en términos ambientales. Nos muestra una ruta donde la salud es clave, o sea, tiene que haber una reinvención de nuestro sistema sanitario, una priorización de las inversiones públicas y privadas hacia ese sector para que en el periodo post-COVID podamos prepararnos hacia el futuro con o sin nuevas pandemias. La educación clave, una educación universal, sin brechas entre la educación pública y privada. Eso es muy importante. Una educación que entonces esté con el asunto tecnológico al día en todos los niveles, que los procesos de inclusión educativa se dé a la educación primaria, secundaria, en un nivel superior, y que eso impacte en el modelo económico de base amplia que mencioné. Y para eso tenemos que invitarnos a crear políticas públicas y analizar el Producto Interno Bruto, ver las cuentas nacionales, ver en dónde están nuestros cuellos de botella en producción, en productividad, en valor agregado, y dar ese salto entonces hacia incluir mayores niveles de innovación y abrir esa innovación con mayor empleabilidad, porque todo ese recurso humano que está saliendo de la región, que no ha tenido esas oportunidades, no debe seguir ocurriendo. Y el cambio climático, con eso finalizo, nos ofrece
La pandemia y cambio climático nos ofrece para mí dos carriles muy importantes. El reinventar nuestro sistema sanitario y también la reactivación económica, llevarla a cabo de una vez con la resiliencia incorporada nos va a permitir cambiar la región centroamericana, y los procesos de integración deben ir transversalmente en todos esos segmentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Deras. Realmente es sumamente importante para nosotros poner estos temas sobre la mesa. Sabemos que son muchos los retos y desafíos que nos enfrentamos. Creo que cada sociedad y cada tomador de decisión en una coyuntura determinada también se ha planteado este ejercicio, ¿verdad? Y es lo que nos ha permitido llegar hasta este momento, pero sí, desafíos como el cambio climático, la brecha tecnológica o digital, que muy bien señalaban en este espacio, ¿verdad? Y el tema de la innovación en temas como mercado, economía, finanzas, son un reto importante en este espacio, acompañados de la demanda de atención de mejores sistemas sanitarios en nuestra región. Creo que nos presentan un panorama complejo, pero con responsabilidad debemos de atenderlos y abordarlos, cada uno con sus particularidades, y que nos permitirá tener una visión más completa y abordarlos de forma responsable, por lo menos desde este espacio, desde la academia o el ejercicio de la ciudadanía o participación social. Sin más, aquí a nuestro experto Luis Padilla le cedemos nuevamente el micrófono para darnos algunos mensajes asociados a este sondeo o algún mensaje adicional a su ponencia o disertación. Sí, gracias, Irene. Efectivamente, así como coincido con muchísimas cosas de lo que plantean los colegas, algo que, por ejemplo, se me escapó en mi presentación fue también cómo se repiensa lo fiscal en la sociedad y cómo, al final de cuentas, esto tiene que servir para replantear una ruta al desarrollo que realmente articule los ingresos de un país con las necesidades sociales, ¿verdad? En este sentido, uno de los comentarios que hacía uno de los expositores que decía que lo social antecede a lo político, pues efectivamente esa parte hay que tomarla en cuenta, y sobre todo al final la representación de los intereses de manera inclusiva de toda la sociedad tiene que ser cada vez más una constante en nuestras instituciones políticas. Y por otro lado, solo añadir algo que creo que no que tal vez en todo caso de mi lado no se abordó lo suficiente, y es el tema de los recursos naturales y la atención a recursos naturales de parte de todos los países centroamericanos, por lo menos de manera coordinada, y en especial algunos temas estratégicos para el futuro, como lo pueden ser, por ejemplo, la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Que cada vez más se contempla como uno de los grandes desafíos para todo el mundo, y en particular para aquellos estados con mayor vulnerabilidad ante los fenómenos del cambio climático, es decir, la gestión del agua, sobre todo en algunos países en donde existe sobreabundancia, donde existe abundancia, pero mucha debilidad institucional precisamente para su gestión y la provisión de bienes públicos nacionales en esta materia. Y yo ahí lo cerraría esperando que en algún momento tengamos otro foro de estos para abordar todos estos temas y más a detalle. Creo que fue Adriana quien lo mencionó de esta manera, un cóctel de problemáticas muy complejo a nivel social, político y económico en la región. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos esta fase de interacción y damos paso a la fase tal vez más clásica de interacción con nuestra audiencia, y es la fase de preguntas y respuestas, valga la redundancia. En este espacio plantearemos una pregunta a cada uno de los ponentes que han sido planteadas por la audiencia, y posteriormente iría una pregunta dirigida a cada uno y finalizaríamos con una pregunta que los tres nos gustaría que la contestaran. En este sentido, empezamos con la pregunta dirigida a don José Deras. Marlene Salazar, bienvenida a este espacio. Ella comenta:
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana es uno de los primeros acuerdos regionales del mundo. Pensar en una actualización es algo natural, pero no parece ser parte aún de estas discusiones más abiertas. Los acuerdos modernos regionales tienen muchos temas adicionales, como el caso de la Alianza del Pacífico, que incluye temas financieros, migratorios, pymes y hasta becas. La pregunta sería, ¿cuál podría ser la ruta para promover un espacio de discusión para la actualización? ¿Y cuáles podrían ser algunos temas que esta modernización del tratado debería contener? Así que esta es la consulta para don José Deras. Si gusta, le cedemos el espacio nuevamente, doctor Deras. Muchas gracias, muchas gracias. El sistema de integración centroamericano es uno de los primeros sistemas que se iniciaron en el mundo. De hecho, el BCI es el banco subregional más de desarrollo más antiguo del mundo, el BCI. Como parte de esos esfuerzos, hay distintos diagnósticos de análisis institucional que se han realizado, y CAP ha realizado algunos. He visto otras publicaciones de bancos multilaterales como el BID, por ejemplo. Nosotros mismos hemos hecho evaluaciones de integración en la Oficina de Evaluación Independiente del BCI. Y sin duda, del 60 al momento, pasando por el protocolo de Tegucigalpa, protocolo de Guatemala en los 90s, el sistema de integración ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho. Sin embargo, la pregunta es muy importante de contextualizar, y si nos vamos a la teoría económica, por ejemplo, en donde los procesos de integración económica normalmente han incluido elementos tales como procesos de integración sectorial, procesos de unión aduanera, el famoso Custom Union, en donde el primer aspecto de la integración es el comercio de bienes y servicios. Después de una Custom Union, unión aduanera, normalmente se ve un mercado común, digamos, un mercado común. Además de la libre movilidad de bienes y servicios, también se incluye la libre movilidad de capital, la libre movilidad de recurso humano. Posteriormente de un mercado común, podemos empezar a ver unidades monetarias comunes, digamos, como Unión Europea, que además se puso ya una sola moneda, como el euro. Ese es un aspecto económico muy importante. Por ejemplo, uno de los investigadores econometristas, el AGRA, en ese tema, dice que cuando una región supera 1/3 de su comercio total entre países miembros, la fricción de cambio de monedas introduce unos costos de transacción tales que afecta el comercio. Entonces, que a partir de ese punto, una región debe empezar a pensar en moneda única. Bueno, nosotros, palabras más, palabras menos, superamos los 10.000 millones de dólares de comercio entre nosotros, andamos alrededor de 1/3 del comercio total de Centroamérica es entre nosotros, y ahí de repente debería haber una agenda exploratoria entre los bancos centrales, el Consejo Monetario Centroamericano, en la búsqueda de una moneda común única, porque estamos ya en ese estadio comercial que podría permitir reducir los costos de transacción. Y yo creo que todos los que hemos viajado en Centroamérica hemos visto este cambio de monedas, etcétera, ya es una distorsión. Entonces, si vemos, y por último, un estadio de unión política, o sea, digamos, Unión Europea ya con un parlamento centroamericano que legisla de manera vinculante en muchos campos. Entonces, si vemos esos elementos, integración sectorial, unión aduanera, mercado común, libre movilidad de productos y servicios, de capital, de mano de obra, moneda única, me parece que existen condiciones a la altura del bicentenario para hacer un proceso de relanzamiento del sistema de integración. Sería algo muy importante donde pasemos a un estadio de mayor articulación, digamos, de la política pública entre los países, donde el rol de los diferentes órganos de integración profundice. Esto, sin duda, depende de cada país. O sea, depende de cada país a qué nivel quiere apostarle, porque en la región también ha habido algunas diferencias de criterio entre países.
pero sin duda, estando al Bicentenario, ya inclusive creo hay algunas resoluciones o algunos mandatos exploratorios en ese sentido a algunos de los propios órganos del sistema, lo cual es muy entendible y necesario, diría yo, después de 60 años de este proceso. Gracias, Irene y colegas. Muchísimas gracias, doctor José Heras. Pasamos para la siguiente pregunta dirigida en este caso a nuestra experta Adriana Velázquez. Julio César Vaca. Bueno, reiterar que Julio ha planteado varias preguntas que perfectamente nosotros nos comprometemos, Julio, a trasladar a nuestros expertos, porque cada uno de ellas creo que nos llevaría a generar otro espacio de discusión como este para su abordaje y por lo menos tener un acercamiento a la respuesta que se nos plantea, pero le agradecemos infinitamente su participación, que es sumamente valiosa. Para Adriana, Julio César Vaca nos consulta, ¿es posible hacer o incrementar inversión pública en temas o en medidas que promuevan la inclusión y mejoras en el sistema de salud para nuestros pueblos sin privatizar estos servicios? Le dejamos para su valoración. Adelante, Adriana. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar una cuestión, y es que en estos temas como tal siempre hay que tener muy en cuenta la epistemología con la cual se abordan los temas de desarrollo como tal. De manera personal, yo sí me inclino bastante por la obligación del Estado de Derecho de garantizar digamos, el cumplimiento de las diferentes garantías económicas, sociales y culturales. En este sentido, yo como tal y como mi conocimiento experto diría, no es necesario privatizar, pero se necesitan niveles de tributación diferentes. Y es que acá, digamos, hay una cuestión bien, como le puedo decir coloquialmente, que hablamos en diferentes foros internacionales de desarrollo. En América Latina se quieren servicios, por ejemplo, de salud o de educación de Noruega, pero con tasas de tributación latinoamericanas. ¿A qué me refiero en esto? Digamos, las rentas que se obtienen y cómo se tributa en términos proporcionales son muy diferentes. Entonces, en algunos países, por ejemplo, nórdicos, estamos hablando de impuestos sobre la renta cercanos al 50%, sino que pueden ser más en algunos casos y temas diferentes. Entonces, acá, por eso es que yo mencionaba en exposición que estamos trabajar sistemas también culturales de cohesión social diferentes, porque se trata de dar de lo que individualmente cada quien gana para que todos tengamos algo mejor, que al final del cabo, al estar bien todos tenemos también, digamos, sistemas diferentes, digamos, de réditos sociales, porque también una población enferma donde unos están bien y otros están muriendo en términos ni para el mercado, eso es bueno porque tus consumidores se te mueren de un día para otro. Entonces, es una cuestión frívolamente dicha, pero es como, digamos, son los hechos, básicamente. Entonces, ahora, claro, acordémonos también que con el pensamiento neoliberal y la introducción del pensamiento de la gestión pública, donde se vio al Estado como una empresa y a los ciudadanos como consumidores, hay también, digamos, una idea de que los servicios públicos para funcionar tienen que privatizarse o están mejor de la mano privada que la pública. Entonces, pero eso es como les mencioné, hay que tener mucha claridad de cuál es la base epistemológica con la que se están leyendo los problemas y con eso, digamos, se derivan las respuestas. Y al final del cabo, no hay una respuesta única, así como mi conocimiento experto puede decir, el Estado puede encontrar formas diferentes de innovación social para poder cumplir con este derecho de un sistema público. Habrán otros que dirán, bueno, no, aquí lo que conviene es una mayor privatización como tal. Entonces, acá hay también la ruta o la forma de salida es poder, digamos, también tener estructuras de intermediación de intereses que nos permitan conciliar mejor estas formas diferentes de ver los problemas sociales y llegar a consensos sociales donde al final del cabo las mayorías puedan tener un mejor acceso a sus derechos. Porque si tú me dices, bueno, la privatización puede ser positiva si tuvieras también ingresos de la población lo suficientemente elevados como para recurrir al mercado para garantizar sus servicios. Pero si tienes poblaciones, por ejemplo, en el caso de Guatemala como tal, más del 70% de la población vive bajo ingresos por parámetros internacionales, ¿de qué salud pública, de qué salud privada le estás hablando?
Entonces, diferente es que si tuviera, por ejemplo, el 70% viviera con altos ingresos. Es una cuestión, digamos, muy diferente. Entonces, acá también hay que tener un poco de consideración de cuál es la sociedad en la que vivimos, los ingresos que tenemos, la manera en la que tributamos y cómo consideramos intereses que sean, digamos, en función de las mayorías. Muchísimas gracias, Adriana, por su respuesta. Pasamos ahora a la pregunta dirigida a Luis Padilla. Esta está formulada por Hugo Hidalgo Colindres, a quien agradecemos su participación en este evento. Él consulta lo siguiente: ¿cómo puede ser posible la integración de algunas naciones que hasta el momento han sido excluidas del proceso de integración centroamericana o no tienen tanta participación? Por ejemplo, las naciones garífonas, afro, mezquitos, etcétera, que poseen grandes territorios, tienen también un propio sistema de administración o gestión y con niveles de analfabetismo más o menos de un 40%. La pregunta puntual sería: ¿qué mecanismos o acciones se deberían de considerar para tener una mayor participación de estas naciones de la región que aún no tienen esa gran participación o representatividad en el proceso de integración centroamericana? Muchas gracias por la pregunta. En principio, yo de hecho vi esa pregunta en el chat, me pareció muy interesante porque precisamente uno de los grandes desafíos del proceso de integración de manera general es ser pues mucho más inclusivo y crear y fortalecer los mecanismos que ya existen dentro del sistema para la participación de la sociedad civil, no solo para garantizar mayor legitimidad del proceso de integración centroamericano, sino también precisamente para que estén representados los intereses de todas las poblaciones centroamericanas. En este sentido, desde el proceso de integración centroamericano, pues se puede mencionar el fortalecimiento del Comité Consultivo del Sistema de Integración, por ejemplo, a través, bueno, cuyos capítulos nacionales en principio tienen que vehicular las demandas y las necesidades, los intereses de todo el sector de la sociedad civil organizado. Este puede ser un canal también para la participación de aquellas poblaciones que han sido excluidas, pero a nivel nacional sí considero que es fundamental que los estados también abran espacios de diálogo democrático precisamente para escuchar otras propuestas ahora que estamos en un momento precisamente de reflexión profunda a nivel político, como lo es el Bicentenario, en el cual ya hay varias propuestas en diferentes países, entre las cuales se está planteando desde una mayor participación precisamente de las poblaciones históricamente excluidas hasta propuestas como las de refundación del Estado, que tienen ya o que plantean desde su concepción la idea de reconstruir un modelo democrático sobre la base de las distintas cosmovisiones que pueden existir en un país en el cual existen diferencias que tienen que vivir en armonía. El caso de Guatemala es uno de ellos, precisamente, en el cual vemos cada vez más organización política que se empieza a tejer entre comunidades que históricamente han sido excluidas. El reto para el Estado precisamente es lograr incorporarlas y lograr establecer un diálogo que permita replantear el contrato social político de los países centroamericanos con miras precisamente a fortalecer la presencia de todos los ciudadanos para luego también poder trasladarlo gracias a los canales de diálogo y de participación del sistema de integración centroamericano para fortalecer también la naturaleza de la integración centroamericana para que sea inclusiva. Eso, ahí lo dejaré. Muchísimas gracias a Luis Padilla por atender a esta consulta planteada por uno de los participantes de este foro. Y vamos con la pregunta que les dejaremos a ustedes para que nos contesten en general, y está a cargo de un amigo de la región, ¿verdad? Vicente González Cano.
quien desde la Fundación ETEA les manda una felicitación y un cordial saludo. Y la pregunta que le plantearemos a los tres en general: ¿creen posible que los avances de la integración económica generen una reducción en las desigualdades internas en los países? Algunos de ellos con presiones fiscales tan bajísimas y tan lejanas de la media de la OCDE, por ejemplo. Entonces, aquí sí, yo cedo totalmente el micrófono a ustedes y dejo, si gustan, a que el primero que me alce la mano y quiere contestar, atienda, y luego el segundo que alce la mano y quiere contestar. Ya no quiero seguir imponiendo el orden, así que el primero que me levante la mano de los tres expertos para atender esa consulta, si gusta se la repito también o no es necesario. Ok, con mucho gusto. Se las repito. ¿Creen posible que los avances de la integración económica generen una reducción de las desigualdades internas en los países? Que los países de esta región se caracterizan por presiones fiscales bajas y algunos que están lejos de la media de la OCDE, por ejemplo. Entonces, a Vicente le agradecemos su participación y veo que Adriana se animó a abrir micrófono, así que adelante, Adriana. Bueno, más allá, digamos, la pregunta de Vicente es naturalmente muy digna de Vicente, digamos, difícil en ese sentido, que estratégica y compleja. Yo lo que más bien dejaría más que una respuesta es más bien una pregunta que nos puede llevar a las reflexiones para encontrar ese camino, y es: ¿cuál es el modelo de desarrollo que está detrás de la integración económica que hoy por hoy tenemos? Y ahí mi sospecha va en tres líneas. La primera es: ¿quiénes son los que están insertos en la exportación de bienes y servicios? Empezando, digamos, si analizamos y desgranamos la matriz productiva de los países de la región, y si lo traducimos a esto, por ejemplo, en territorios y en empleo, vamos a obtener, digamos, parámetros diferenciados de quiénes son los que se están beneficiando en términos de esa integración económica que hoy por hoy se está empujando. Y vemos también que hay desigualdades, no solo, digamos, a nivel de territorio urbano-rural, sino que también, digamos, de grupos poblacionales específicos, y las élites económicas, digamos, nacionales, que se transformaron luego en élites regionales, digamos, ancladas a un modelo, digamos, a una determinada forma de inserción internacional como tal. Y esto no es un problema en sí, digamos, de la integración misma, sino que es el modelo sobre el cual descansa ese proceso de integración como tal, y a quién le rinde y por qué, por ejemplo. Y hay también un tema, digamos, muy importante, digamos, de porque hay un énfasis muy relevante en la agenda comercial y en la agenda MIPYME, que es donde se generan muchos de los empleos de subsistencia que hoy por hoy tiene la región. Hay también, digamos, diferentes pujas al respecto y cómo se pueden, digamos, en realidad, digamos, transformar emprendimientos de subsistencia a otro tipo, digamos, de emprendimiento, digamos, ya más encadenados o de transformación económica productiva como tal. Entonces, creo que dentro de la misma integración económica hay tensiones en este mismo lado en este sentido como tal. Y también hay que mencionar, digamos, en el caso, por ejemplo, de todos los procesos que lleva la CAC y el desarrollo, digamos, agrícola rural, bueno, también viene el otro punto, ¿no? Que esa es también la otra historia, ¿no? Dentro del mismo desarrollo agrícola como tal, hay también, digamos, desigualdades muy inherentes, incluso que se ven, por ejemplo, en el establecimiento de los salarios mínimos en la región centroamericana en general. Hay, por ejemplo, una estratificación salarial donde los salarios agrícolas son peores y los mejores están en el sector de servicios. Entonces, hay, digamos, entre los expertos sociales decimos que siempre hay empleos de primera, segunda y tercera categoría en ese sentido. Entonces, y el tema también, bueno, dentro de la agenda de la integración económica, figura en algún momento esas transformaciones salariales. Yo hasta el momento, digamos, no lo he visto en algún sentido, incluso ni tan siquiera puede ser preocupado, porque es un tema que por lo general dentro de los compartimentos estancos de la administración pública están dentro de la agenda de los ministros de trabajo, no exactamente de los de agricultura como tal, donde está este bloque en sí mismo. Entonces, eso nos lleva a la otra cuestión, y es que el andamiaje que tiene hoy por hoy el SICA responde o está diseñado para esa transformación estructural del modelo, o más bien esa visión de compartimentos estancos que hoy por hoy prevalece, pese a todos los esfuerzos de coordinación que se han tenido, no funciona o no funciona. Entonces, aquí creo que encontraremos otras pistas, y la tercera ya está más bien dada con el otro aspecto, y es hasta dónde la integración regional
es prioridad para las mismas finanzas públicas de los países de la región como tal, digamos. En este lado, la integración, digamos, sí que es una de las instituciones que recibe mayores contribuciones de los países en este sentido, pero el resto de secretarías tiene disputas en torno a su sostenibilidad y financiamiento. Entonces, esta debilidad tributaria no solo obviamente obstaculiza la consecución de diferentes políticas nacionales y locales, sino que la manera en la cual los países de la región participan de manera más potente en el arreglo de diferentes mecanismos de gobernanza multinivel donde se integre lo global o lo regional con las diferentes esferas, ¿no? Nacionales y locales. Muchísimas gracias, Adriana, por su participación y atención a la consulta planteada. No sé si quien me levanta la mano de Luis, José, quién se anima a dar su respuesta en este momento. Yo solo tal vez complementaría un poco lo que planteaba Adriana, lo cual suscribo completamente, pero añadiría en realidad que aquí también valdría la pena ponerle atención a esta idea de la redefinición o rediseño del esquema institucional centroamericano, no solo en cuanto a qué es o a qué intereses responde, sino también con relación a si se va a atender un modelo que busque al final dar ese paso cualitativo hacia lo comunitario y la construcción de políticas comunes para los estados centroamericanos, particularmente en materia, por ejemplo, en materia fiscal, para ir tejiendo un modelo común en cuanto a política económica, o si se va a mantener la vocación que aparentemente pareciera existir hasta la fecha de un regionalismo más pragmático que responde precisamente a un esquema intergubernamental que busca la promoción de preferencias nacionales más relacionadas con los intereses de algunos sectores en los países, por lo menos en la parte económica, y no, digamos, hacia lo que mencionaba yo en algún momento en la presentación, que es la construcción de soberanías compartidas y el traslado o delegaciones de soberanía a espacios comunitarios que permitan responder de manera conjunta a los desafíos de toda la región. Muchísimas gracias a Luis Padilla por dar respuesta a esta consulta planteada, y dejamos entonces el espacio a don José Veras. Adelante. Muchas gracias. Y sin duda, Vicente nos pone una pregunta quiz. No está tan fácil. Voy a puntear algunos aspectos para intentar dar respuesta. Por ejemplo, hay un sistema de integración con organismos del sistema de integración, y este aspecto que menciona Luis, o sea, la tentación de dedicarnos únicamente a la integración funcional ante problemas de corto plazo, o sea, narcotráfico. Entonces nos integramos a buscar resolver el problema del narcotráfico. Eso le hace recordar a uno a alrededor de 150 años atrás, cuando de manera funcional nos articulamos contra William Walker. O sea, tenemos que salir de esa trampa, ¿no? O sea, la trampa de la integración funcional, y mirar una integración sistémica, una integración que de manera consistente avanza en la articulación de la política pública, de la sociedad civil, de la cooperación, del sector empresarial. Eso yo voy a puntear aspectos que uno ve que hay algunos indicios por dónde podemos ir. Hicimos un ejercicio de poner una matriz de todos los rubros de producción centroamericanos y tratar de vincular cuáles estaban sostenidos por la base ambiental. O sea, todos los renglones económicos en donde, por ejemplo, exportación agroalimentaria o el propio turismo, en algunos países minería, en otros países madera. El 68% de los renglones del
Producto Interno Bruto Regional lo encontramos vinculado a la base ambiental. O sea, hay que poner en marcha una agenda de valor agregado. Alguien por ahí mencionó desarrollo del sector secundario, terciario. Hay que poner una agenda. Y ahí punteo ejemplos como este. SIECA tiene en camino un análisis de caracterización de ciertas cadenas de valor. Digamos, unas cadenas de valor intrarregional, lo cual es clave. Creo que Adriana mencionó la MIPYM. O sea, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, vía CAFTA hay que certificarse y hay que tener financiamiento, hay que tener cartas de crédito, hay que tener liquidez para hacerle frente a un proceso. La MIPYME, lastimosamente, si no se encadena con la gran empresa, no lo hace. No alcanza las certificaciones, excepto, con algunas excepciones. Igual el acuerdo de asociación con Europa, que es otro mercado importante. ¿Pero cuál es nuestro segundo mercado más importante? El intrarregional. Entonces es un avance en integración, poder hablar de esos más de 10,000 millones de dólares donde la MIPYME de granos, de producción de granos, la MIPYME de producción de lácteos, la MIPYME de producción de cajas de cartón, esa MIPYME hay que potenciarla. Entonces, ahí este análisis de cadena de valor donde está intentando caracterizar quiénes son los productores, quiénes son los de logística, quiénes son los mercados finales, los mercados de acopio, y entonces aceitar esas cadenas de valor para que mejoren su eficiencia, su valor agregado, su precio. Eso es muy importante y muy práctico para que ese beneficio de ese avance que se llama comercio intrarregional llegue entonces a favor de la MIPYME y también del consumidor, porque si se eficientan esas cadenas de valor, vamos a tener mejores precios y más competitividad. Otros elementos, por ejemplo, si las uniones aduaneras que ya empezaron a caminar se profundizan, todo el sector logístico se va a ver beneficiado, mayor empleo, mayor digamos, alcance de las empresas logísticas locales para ofrecer servicios regionales, con lo cual traerá impactos en el empleo. Turismo, otro muy importante, o sea, permitir al turista entrar por el Juan Santamaría y salir por la Aurora de manera fácil, eso va a distribuir mejor el derrame económico del turismo. La industria agroalimentaria en esas cadenas de valor, si el proceso de integración sigue facilitando uniones aduaneras y logística, sin duda traerá esa agenda de derrame. Estamos vaso lleno, vaso vacío, y ahí es donde hay que aceitar ese proceso. La libre movilidad y empleo, digamos, ese es un tema que hay que tocar, la libre movilidad y el empleo. Los niveles de desempleo son heterogéneos entre los países miembros, entonces significa que hay mayores oportunidades de empleo en unos que en otros, la especialización de cierta mano de obra, entonces eso, el proceso de integración también lo puede favorecer. Y hay dos grandes ejes que yo quiero cerrar con eso, es el sistema financiero. Por ejemplo, un sistema financiero regionalizado permite mayor competitividad entre los entes bancarios, lo cual tendería a reducción de tasas de interés, a mayor oferta de crédito y por ende entonces beneficiar a los usuarios del crédito, y la inclusión financiera, un indicador que tanto queremos mejorar en la región, podría beneficiarse. Y eso, por ahí están trabajando un sistema de pagos, un sistema de integración del sistema financiero, perdón, el sistema financiero se integre. Y cierro con otro, un segundo pilar fuerte también y de mucho beneficio es el mercado de energía. O sea, se dio un avance creando el sistema de interconexión. Todo el sistema eléctrico de Centroamérica está conectado, pero todavía no hemos dado el salto de que eso se convierta en un mercado regional de energía, donde los precios de los consumidores y la oferta de los generadores le permita a los consumidores residenciales y a las industrias ganar esa competitividad desde el punto de vista de precio, pero también ganar esa sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. O sea, toda la generación de energía renovable del mercado regional no se está reflejando todavía en esa matriz y por eso los shocks de los precios de petróleo y la generación no renovable. Entonces, esos punteos que señalo ahí están ahí trabajados por uno u otro órgano del sistema. Hay que articularlo, hay que profundizarlo y de esa manera llegar a ese beneficio del cual nos pregunta Vicente, y que en cada uno de ellos yo sé que podemos encontrar. O sea, ya hay transacciones de energía de un país a otro, ya hay una unión aduanera parcial en un lado, pero hay que llevarlo un paso más adelante, ¿verdad? Gracias, Irene.
Muchísimas gracias a nuestros expertos panelistas. Con esto finalizamos la etapa de interacción con nuestra audiencia, a quien también trasladamos nuestro agradecimiento por el compromiso que han tenido en acompañarnos en estas 4 jornadas y específicamente en esta que nos pone retos, no solo para la región, sino también personales para atender desde nuestro espacio de intervención y generar posibilidades de mejora para nuestra población. Yo, previo a dar nuestro mensaje de cierre, me gustaría nuevamente cederles el micrófono a ustedes para que se puedan despedir de nuestra audiencia. Iniciamos en el orden que habíamos definido al principio y sí, volviendo a imponer orden. Don Luis Padilla, si se quiere despedir de nuestra audiencia, adelante. Gracias, Irene. Muchísimas gracias a todos los participantes por, pues obviamente por estar presentes en estos espacios que ahora se han vuelto más, más sencillos para dialogar, para tener este tipo de debates gracias a las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Las plataformas virtuales. Esto nos ha permitido establecer diálogos de una mejor manera y creo que el tema de la integración precisamente se adapta muy fácilmente a este tipo de espacios en los cuales podemos contar con participantes de todos lados, de todo Centroamérica, ¿verdad? Para escuchar distintas visiones de diferentes colegas centroamericanos respecto a los temas clave de la integración. Así que yo les animo a, en función de los últimos seminarios que han tenido y a seguir dialogando, seguir conversando sobre estos temas y profundizar en aquellos que quedaron tal vez en el tintero, y animo también a la CIECA y a la CAS a hacer una segunda versión de estos seminarios para ir abordando de manera más detallada cada uno, porque sí que son bastante complejos. Muchísimas gracias a usted, maestro Luis Padilla, por hacernos un espacio en su agenda y podernos ilustrar desde la óptica política institucional los retos o identificar algunos de los retos que debemos de priorizar en el contexto. Cedemos el micrófono nuevamente al doctor José Deras para su mensaje de cierre. Yo creo que ya hablé suficiente los temas. Únicamente agradecer a Conrad, agradecer a CIECA, agradecer la invitación para el Banco Centroamericano de Integración Económica. Un placer, Luis, un placer, Adriana, Irene, y a todos los que han estado participando en la audiencia, las preguntas, los comentarios, todos los hemos leído. Agradecerles y que se vuelvan a repetir este tipo de espacios. Son muy productivos. Gracias. Agradecemos al doctor José Vera, siempre dispuesto a colaborar con la CIECA en este tipo de actividades de formación y de generación de conocimiento. Así que muchísimas gracias a usted, al Bessi y a todo su equipo por permitirnos poder dialogar en este espacio. Bienvenidos será siempre. Y de último, pero no menos importante, cedemos el micrófono a nuestra experta Adriana Velázquez. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, digamos, los que nos han acompañado en este espacio por estar fielmente, digamos, las diferentes horas que ha durado este evento con la dinámica de Zoom. Realmente, digamos, se hace fácil, pero a la vez complejo unirse a diferentes espacios porque hay una sobreoferta, digamos, que elegir. Entonces, muchas gracias por habernos escogido en esta ocasión, como si fuéramos un programa de televisión. Gracias también a los expertos que han compartido también conocimientos. Uno siempre, digamos, se lleva algo nuevo para reflexionar y seguir aprendiendo. Y también, bueno, gracias a todas las hormiguitas trabajadores que hacen posible, digamos, este tipo, digamos, de espacios. Irene, Anelisa, Ana, Álvaro, gracias de verdad por siempre estar, digamos, cumplidos, darle seguimiento logístico a todo esto. Y bueno, será siempre un gusto compartir con ustedes reflexiones. Sin más, agradecerles nuevamente a nuestros expertos por la gentileza en compartir sus conocimientos, que algunos de ellos son derivados de años de trabajo en el área, años de investigación, así que muchas gracias por en este tiempo tan limitado compartirnos sus valoraciones. Como sí que agradecemos a la Fundación Conrad Adenauer, a Anelisa, a Álvaro, a Claudia Rosales y a su director Rudolf
por estos espacios y también aprovechar el espacio para agradecer al equipo de gestión de conocimiento de la SIECA, Andrea García y Esmeralda Salas, que sin ellas no hubiese sido posible esta actividad. Sin más, nosotros dejamos hasta aquí este espacio y agradecemos nuevamente su participación. Pasen una feliz jornada, por favor, nos interesa su opinión. Si pueden llenar la encuesta que estamos trasladando vía chat, sería genial. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias a todos, muy amables. Finalmente estamos agradecidos con todos ustedes por haber participado en este evento y especialmente a nuestros expertos. También a todos los participantes quienes hayan participado en 3 sesiones como mínimo se les estará brindando un diploma de participación. Por lo tanto, estén anuentes a ello y quisiera invitarles a participar en nuestros próximos eventos virtuales en el 2022. Estén atentos en divulgaciones, invitaciones y recordatorios a los próximos eventos en las redes sociales institucionales. Al finalizar la sesión, por favor, realizar la encuesta de SurveyMonkey. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Nos vemos pronto. Hasta pronto.